Romanos capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver cómo un tema que lo podíamos. Un tema bastante tocado por la palabra de Dios, ¿no? Varios pasajes hay que pueden traernos un poco más de luz. Vamos a tratar de dilucidar a través de la palabra de Dios. Estuvimos hablando de lo que era esta lucha, ¿no?, que tiene la carne contra el espíritu. Venimos hablando de lo que era el caminar con Dios. La última enseñanza me parece que fue acerca del andar en el espíritu, ¿puede ser? Algo así, parece que fue la última. Y hoy vamos a ver entonces qué es tener la mente de Cristo, ¿no? Vamos a hablar de la mente carnal y la mente de Cristo. Es un tema bastante amplio, esperemos poder terminarlo esta noche. Por eso vamos a arrancar ya ahí en Romanos capítulo 7, versículo 14, damos lectura a las Escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17, de manera que ya no soy quien hace aquello, no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, Pablo estaba diciendo que él quería hacer el bien, pero como no podía, se daba cuenta que había una ley que estaba en él. Bendito sea el Señor. Y esa ley era que el mal estaba en él. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Podemos tomar asiento. Y no pensaba presentarlo desde esta óptica, pero entendemos, hermanos, que el carnal es un hombre que está totalmente entregado al pecado. Es un hombre, hermanos, que se deleita en el pecado. Sus pensamientos están siempre puestos en todo aquello que satisface la carne. El hombre carnal está totalmente entregado al pecado y no quiere hacer el bien. Apóstol Pablo está hablando de un hombre interior. Está hablando de que el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero había un problema. En su cuerpo, en su carne, había otra ley que lo llevaba cautivo, que era la ley del pecado. Por eso él decía, gloria a Dios, que como muchas veces nos pasa a nosotros, nuestro pensamiento está en hacer el bien. Pero ¿qué pasa? Después no podemos. Ahora, yo estoy viendo por ahí algunas cabecitas que hacen así. Pero, hermanos, nosotros no podemos en este tiempo tratar de entender vanamente este mensaje, este versículo, porque hay muchos que dicen, yo quiero hacer el bien, pero como dijo Pablo, en mi carne, ahí nomás, Araceli, porque afuera hace frío, en mi carne hay otra ley, que es la ley del pecado. Entonces yo voy a pecar deliberadamente porque no soy yo, es el pecado que mora en mí. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos carnazas que dicen así, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo porque Pablo dice que el hombre interior quería hacer lo bueno, pero el de afuera siempre hacía lo malo. Entonces yo hago lo malo, pero quédense tranquilos que el de adentro quiere hacer lo bueno, pero no puedo, porque yo encuentro que hay una ley más fuerte que está apoderándose de mis miembros, que es la ley del pecado. Pero decíamos, hermanos, que nosotros teníamos que buscar la forma de que el Espíritu cobre supremacía. Y que cuando el Espíritu cobra supremacía en la vida de la persona, hermanos, el Espíritu Santo controla la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
la carne tiene que quedar subyugada al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene control, o sea, tiene poder, hermano, para poder controlar la carne, pero siempre y cuando nosotros estemos, hermanos, tomados de la mano de Dios, que estemos subyugados al Espíritu. Ahora, nosotros también tenemos que entender, hermano, que nuestro entendimiento siempre nos lleva a hacer lo bueno. Nosotros, cuando en nuestros pensamientos siempre queremos hacer lo bueno. A eso nos guían los entendimientos. Pero son muy pocas las veces los que realmente lo hacemos. ¿Por qué? Porque siempre terminamos descarrilándonos. Ahora, hay un pecado que mora en nosotros y nos desvía a hacer todo lo malo. Pero ese no es el fruto de una naturaleza nueva. Estos son los frutos, hermanos, de la naturaleza, habíamos hablado, carnal. El pecado que mora en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo carne. Desde el Edén hasta que venga el Señor, seguimos siendo carne. Estamos en este cuerpo de carne. Por eso debemos nosotros renacer, tenemos que tener un renuevo en nuestros entendimientos. Tenemos que reconocer, hermanos, nuestras debilidades. Nosotros no podemos decir, sí, yo soy santo, y con eso el diablo no me va a tentar, porque con eso vas a caer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, tenemos que, hermanos, reconocer nuestras debilidades y batallar en contra del pecado. Con el pecado tenemos que batallar. Muchas veces decimos, yo voy a resistir, y se van a, no se tienen que ir, no resisten nada. Porque al pecado no tienen que resistir, al que tienen que resistir ustedes al diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el diablo huirá de nosotros, pero el pecado va a estar ahí, latente, a las puertas. Hay muchas veces que tenemos ciertas debilidades, hermanos, y no las queremos reconocer, las queremos esconder. Y en eso continuamente estamos fallando. Ahí estamos continuamente cayendo. Ahora, acá Pablo dice que él no hacía el bien que quería, sino terminaba siempre haciendo lo malo, pero dice en el versículo 23, pero veo ahora que hay otra ley en mis miembros que se rebela en contra de la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso dice Pablo, ¡ay, miserable de mí! Había una ley, hermano, la ley de la carne, la tendencia de la carne es muy fuerte. Tenemos que estar nosotros bien espiritualmente para poder resistir, si no es completamente imposible. La persona carnal, la persona que no tiene una mente renovada, se deleita y disfruta del pecado. Está continuamente, hermanos, deleitándose en el pecado. No solamente que lo se deleite, sino que lo disfruta. Ahora, una persona que está con la mente renovada es una persona, hermano, que cuando erró el camino, es una persona que cuando cae, o mejor dicho, una persona que cuando atraviesa el valle de las tentaciones, el Espíritu Santo lo alerta y se produce tristeza en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no tiene paz. Cuando pasa por el valle de la tentación, no tiene paz. Está continuamente, hermanos, ahí pensando que no quiere caer, que no quiere ser vencido, pero hay otras personas, hermanos, que cuando están en esa situación se deleitan. Pero el cristiano, el verdadero, hermanos, no tiene paz cuando tiene que enfrentar la tentación. ¿Por qué? Porque sabe, hermanos, que hay una ley de los miembros que es fuerte y que puede llevarnos cautivos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, por eso decíamos que tenemos que permitir, hermanos, que el Espíritu Santo vaya produciendo frutos, que progresivamente esos frutos vayan aumentando, para que nosotros podamos tener lo necesario en nuestra nueva naturaleza y poder resistir, gloria a Dios, a todos aquellos deseos pecaminosos que intentan conquistarnos. Vamos ahí a Gálatas capítulo 5, versículo que estábamos compartiendo ya con anterioridad. Gálatas, por favor, Ana. Gálatas 5:16. Dice, yo digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria. Bueno, y así seguimos todas, gloria a Dios, hasta el versículo 21, en donde termina diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí podemos ver, hermanos, una lista bastante intensa de las obras de la carne. Nos está haciendo una referencia, hermanos, las Escrituras, a 17 obras puntuales de la carne. El fruto de la carne. O sea, no fruto. Podemos decir fruto, pero necesariamente no son frutos, sino son obras, porque es algo que no tiene vida, es algo que produce muerte. Entonces, la carne y el espíritu, hermanos, se oponen entre sí. Y tanto la carne como el espíritu están aún en aquellos que hemos creído. Los que hemos creído y los que intentamos ser fieles, andamos en el espíritu, pero ojo, porque la carne también está latente. La carne está latente, está expectante, hermanos. ¿A qué? Alimentarse, a ser saciada. Por eso nosotros tenemos que buscar siempre las cosas de Dios, no buscar las cosas de arriba. Ahora, siempre decía yo, ¿no?, que mientras, esto es una realidad, que mientras nosotros, hermanos, estemos en el cuerpo, vamos a estar sujetos a las tentaciones. A vuelta no me acuerdo que alguien me preguntaba y me decía, ¿hasta cuándo? Hasta allá, hasta el último instante. ¿Pero por qué? Porque la carne siempre va a buscar el ser alimentada. Y somos seres espirituales, pero también somos seres de carne y hueso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, el espíritu, hermano, tiene que cobrar supremacía en la vida del cristiano. ¿Para qué? Para que la carne no sea satisfecha. Cuando espiritualmente están bajos, la carne, gloria a Dios, está siendo alimentada. Y cuando la carne es alimentada, hermano, es una tromba que después no se puede parar. Ahora, la carne, hermanos, va totalmente en contra de los designios de Dios. La carne no quiere hacer la voluntad de Dios. El espíritu siempre está dispuesto, dijo el Señor, pero la carne es débil. La carne está continuamente, hermanos, yendo en contra de las cosas de Dios. La carne no quiere leer, la carne no quiere orar, la carne no quiere congregar, la carne no quiere escuchar alabanza, la carne quiere escuchar cha-cha-cha. ¿Cuántos dicen amén? La carne quiere, hermanos, lo que la alimenta, no quiere, hermanos, aquello que en algún momento pueda crecer con tal magnitud en nosotros que la termine subyugando. Y que la termine subyugando y la tenga atada ahí en el campo de la obediencia a Dios. La carne, hermanos, quiere libertad. Por eso tenemos que nosotros intentar, hermanos, ser guiados por el Espíritu de Dios, ser llenos y ser guiados por el Espíritu de Dios, no ser controlados ni subyugados por la carne. Ahora, nosotros, vuelvo a reiterar, fuimos renovados en nuestra mente. Eso hablaba el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que debía producirse esta renovación de nuestros entendimientos, una mente renovada. ¿Pero podemos tener la mente renovada? Sí, hermanos, pero, gloria a Dios, tenemos que nosotros buscar el apartarnos de aquellas cosas que sabemos que son dañinas, que son nocivas. ¿Por qué, hermanos? Porque el espíritu tiene la tendencia a hacer lo bueno, mas la carne no. La carne jamás podrá ser regenerada. No sé si lo dije en alguna de estas reuniones que pasaron, porque venimos a pero me parece que no. Pero lo reitero, la carne jamás puede ser regenerada. La carne no se regenera. Lo que se regenera es la mente. Lo que se regenera es nuestra vida espiritual. Pero la carne siempre, hermanos, siempre va a seguir siendo carne. Y siempre va a tener la tendencia ¿a qué? A hacer lo malo. La carne siempre te lleva a hacer lo malo. Ahora, la ley, como decía el apóstol Pablo acá, la ley de la mente desea agradar y obedecer a Dios. Pero la ley del pecado, no, la ley del pecado quiere agradar a la carne. Por eso, hermanos, siempre se contraponen en esta lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu trata siempre de encaminarnos y hacernos
vivir en libertad, ¿no? Tener todas las libertades en Cristo. Dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Sin embargo, la carne siempre te va a llevar ¿a qué? A que quedes cautivo en el terreno del enemigo. Ahí te quiere el diablo, en su territorio. Y no te quiere lleno del Espíritu Santo, te quiere subyugado. Por eso, hermanos, siempre, siempre la carne te va a dirigir de una manera morbosa para que usted siempre esté haciendo lo malo. Nosotros tenemos que evitar, hermanos, estas acciones que muchas veces nos llevan a nosotros a alimentar la carne. Si estamos en el terreno del enemigo, yo te puedo asegurar, hermano, que vamos a ser derrotados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, la palabra de Dios nos habla de muchas cosas a las cuales hay que resistir, y tenemos que resistirlas. Pero la única forma que nosotros podamos resistir al pecado es estando lleno del Espíritu Santo, o sea, teniendo una vida plena en el Espíritu. Y tener una vida plena en el Espíritu, hermano, no es tener una vida como la que nosotros estamos acostumbrados. ¿Cuántos dicen amén? Realmente hoy estábamos haciendo unas correcciones y dejamos un culto día miércoles, sábado y domingo. Ya estos días empiezo a hacer algunas obras acá para tener un poquito más. Ya he preparado no para lo que va a ser el Quintana, ¿no? Pero también porque vamos a apuntar un poco más alto en la oración. Porque muchas veces pensamos nosotros, hermanos, que lo que estamos haciendo está bien y nos damos cuenta que estamos caminando ya en el terreno de la tentación. Nos damos cuenta, hermano, que ya no tenemos la fuerza para poder resistir a la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La mayoría de los que están acá están caminando en un terreno peligroso. La mayoría, empezando por el ministro y terminando por un chigato que a veces cruza por acá, están caminando en un terreno muy peligroso. Hermano, están transitando por arenas movedizas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando menos cuenta se le van a quedar enterrados hasta el cuello y no van a poder salir. Nosotros tenemos, hermanos, que en este tiempo darnos cuenta, gloria a Dios, cuáles son esas cosas que están batallando nuestros miembros y nos están llevando a estar cautivos en el territorio del enemigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué es estar cautivo en el territorio del enemigo? Dejar de orar. El tiempo que tengo que apartar para orar lo aprovecho para mundanear. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso es caminar en un terreno peligroso. Eso es, hermanos, que cuando llega el momento de enfrentar las tentaciones usted no va a tener con qué resistir y va a quedar pegado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Va entendiendo? Por eso nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, buscamos primeramente las cosas de arriba. Y yo le quisiera a todos los que están acá hoy que levante la mano, los que están buscando las cosas de arriba, y todos van a levantar la mano. Y yo le digo, si ustedes están buscando las cosas que están arriba de la ladera, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Su tarjeta de colectivo para viajar, la llave de su moto, la llave de su auto y todo lo que lo va a llevar rápidamente a seguir caminando por un terreno sinuoso, escabroso y peligroso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Están, hermanos, en este tiempo, no se dan cuenta que están en peligro de muerte espiritual. Ahora, esta guerra que nosotros libramos, hermanos, como lo digo siempre, es una guerra de palabras. Esta es una guerra, gloria a Dios, no de capa y espada. Esta es una guerra espiritual, netamente espiritual. Ayer nosotros decíamos lo que era, el domingo, me parece que fue el sábado, hablábamos de lo que era la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual no es andar haciendo lo que hacen en las iglesias hoy. La guerra espiritual es someterse, hermanos, someterse a Dios. La guerra espiritual significa nosotros enfrentar, gloria a Dios, y resistir al diablo, resistir a las tentaciones y no caer subyugados. ¿Cuántos dicen amén? Vamos ahí a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Versículo 4, versículo 3. Aunque andemos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. O sea, andamos en la carne, ¿por qué? Porque somos humanos. Pero a pesar de eso, no militamos según la carne. Ahora, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cómo se entiende eso? Como si andamos en la carne, ¿cómo no milito en la carne?
Primero y principal, nosotros ya formamos parte, está hablando, hermanos, de militar, está hablando de un andar como el andar de un ejército, ¿no? Un andar militar. Si nosotros estamos en la carne, pero ¿cómo estamos peleando? ¿En la carne? ¿Cómo estamos peleando? Quiere decir que estamos militando en el espíritu. Andamos en la carne, somos de carne y hueso, pero caminamos en el espíritu. Eso significa este pasaje. Aunque estamos en la carne, versículo 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué fortalezas está hablando? Las fortalezas que efectivamente, evidentemente, mejor dicho, levanta el enemigo, ¿en dónde? En nuestra mente. Yo me río porque con mi suegro siempre estamos, anda medio chacadito, está viejito ya, 76 años tiene, no es fácil, ¿no? Ya cuando empieza a oscurecer que hace frío. Pero durante todo el día estamos, cuando estoy acá, estamos conversando, ¿no? Y conversamos de la palabra y comenzamos la palabra y hablamos de una manera fluida, clara, nos entendemos, porque hablamos de la misma palabra. Y a veces yo no entiendo, hermano, cómo hay en muchos lugares que le buscan tanto la vuelta. Hay pastores que sacan tanto la palabra del contexto y hay pueblos, hermanos, que cada vez entienden menos y cada vez creen más cosas erradas. Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo a veces veo, no, nos ponemos a hablar con mi suegro y empezamos a hablar de la palabra y siempre tocamos temas profundos y cómo todo queda claro por la palabra. Pero veo hoy, hermanos, cómo a través de que han tergiversado, han torcido, han sacado la palabra de su contexto, pretextos humanos para que cada uno conforme su doctrina personal y errada, y vemos, hermanos, que hoy la gente no sabe ni para dónde va. Uno agarra un versículo de la palabra y uno entiende una cosa, otro entiende otra, otro vive esto, otro enseña otra y otro piensa otra completamente diferente. Pero acá dice la palabra de Dios, hermanos, que estas armas que son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De las fortalezas. ¿Cuál es nuestra arma, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios derriba toda fortaleza que pueda levantarse en la mente. ¿Por qué? Porque la palabra puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos dicen amén? La palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque cala, llega hasta lo más profundo. Versículo 25. Versículo 5, perdón. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Ahora, todo pensamiento tiene que ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Ahora, dice, derribando, gloria a Dios, todo argumentos. O sea, quiere decir, hermano, que esta batalla se libra en la mente. Estoy preparando una enseñanza para el fin de semana. Fin de semana vamos a tener una enseñanza, estoy tratando de armar. Hoy estuve un rato a la tarde, estuve escudriñando la palabra ahí, estoy mirando algunas. Hace una enseñanza bien cortitita, capaz que llegue sábado y domingo, ¿no? Vamos a hablar, si quiere invitar a alguno, invítelo, acerca del pastorado femenino. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? Vamos a tener una enseñanza bien de bomba. Y no solamente eso, ¿no? La voy a subir ahí la voy a subir a internet, la voy a poner en mi Facebook. Muchos se van a enojar porque hay mucha pastora que después de ahí no sé si van a ser tan amigas mías como eran antes. Pero vamos a traer, hermano, una enseñanza bien puntual. ¿Por qué? Porque hay muchos delirios, hermanos, hoy. Muchas doctrinas deliradas metidas en la iglesia. Son delirios de hombre. ¿De dónde salen todos esos delirios, hermano? De una mente no reformada. De una mente no nacida de nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, todas las batallas se libran acá en la mente. Todas las batallas se libran acá en la mente. Yo estaba mirando hoy, porque agarro y empiezo a mirar, ¿no? me metí con las pastoras. A ver qué dice, qué opinan. Y todas tienen un argumento totalmente errado.
Y de un mismo versículo hay 4 versiones diferentes, 4 posturas diferentes. Y dejan de lado la postura verdadera, hermano, que es dada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso tenemos que entender, hermano, que esta es una guerra de palabras. Esta es una guerra de argumentos. Esta es una guerra de argumentos. Cuando yo tengo que enfrentar al diablo, yo no le voy, hermanos, con argumentos humanos. Yo voy con ¿qué? Con la palabra de Dios. Porque esta batalla, la única forma que tenemos nosotros, el único arma poderoso, el más poderoso de todo que tenemos, hermanos, para enfrentar al diablo es la palabra de Dios. No puedo ir con otra cosa. No puedo ir con argumentos humanos. Y cuando el diablo comienza a formar esos baluartes, esas fortalezas en la mente, ¿cómo las voy a derribar? Por la palabra de Dios. Con la palabra de Dios se derriba toda fortaleza. Todos los argumentos, hermanos, caen por tierra. A veces estamos hablando con la gente en la calle, ¿no? Y yo a veces digo, estoy hablando con un cristiano o estoy hablando a veces con un consiervo así, y automáticamente a medida que estamos hablando, ya los entendimientos se empiezan a abrir. Y las palabras comienzan a venir, los versículos, el Espíritu Santo comienza a mostrar, el Espíritu Santo comienza a acomodar cada cosa en su lugar para que nosotros podamos presentar defensa. Ahora yo digo, ¿cómo no entiendo a veces cómo hay personas que están tan erradas y tan ignorantes en cuanto a la palabra? Hoy entiendo por qué, hermano, porque no tienen la mente de Cristo. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo podemos utilizar estas herramientas, porque estas herramientas que nosotros tenemos hoy, hermanos, para confrontar el pecado y para enfrentar al enemigo son las mismas que usó Jesús. Tanto en todo su ministerio terrenal como al comienzo del mismo cuando fue llevado al desierto de la tentación. Cuando él enfrentó al diablo no lo corría a cascotazo ni le tiró con un escorpión ni le tiró con una cobra. ¿Qué hizo? No le tiró piedra, no le tiró arena, lo confrontó con la palabra. En ningún momento vemos a Satanás y a Jesús ahí dando golpe de karate, maguasigueri, maiguerisdol, leía los cachetazos, no, en ningún momento, sino que Jesús ¿cómo confrontó y cómo derrotó al enemigo? Con la palabra. Entonces nosotros tenemos esa palabra, cuando si tenemos la mente de Cristo, tenemos los argumentos para derribar todas las fortalezas que se levanten en nuestra mente. Por eso siempre les digo, estén atentos, hermano, con los oídos abiertos, los carnales, los oídos físicos y los oídos espirituales. Porque cuando usted tiene que presentar defensa afuera, no vaya, hermano, con lo que a usted se le... Porque hay muchas personas, usted me estaba contando mi cuñado, un pastor, que se encaprichó con un tema y se enojó, porque era lo que él decía y estaba completamente errado. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque ya el diablo ha levantado fortalezas. El diablo ya ha levantado fortalezas y la única forma de derribarlas era y es y será a través, hermanos, de la confrontación por la palabra de Dios. Por eso dice, hermano, que las armas de esta milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y fíjese cómo hace. ¿Dónde están estas fortalezas? En la mente. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Ahora, cuando nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo, todo pensamiento lo podemos llevar cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Si no tenemos la mente de Cristo, va a ser imposible. Amén. Vamos a ver lo que dice ahí en Romanos, capítulo 8. Estoy tratando de recordarme, ¿en qué era que ese hermano se había puesto cuando me estaba contando tu papá nada hoy? Ah, mi suegro también es medio que conoce mucho la palabra y siempre se expresa por la palabra, ¿no? Y estaba con un pastor y le dice el pastor hablando con la esposa también ahí, acerca de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, pero evidentemente la palabra está hablando de que los ricos no es que van a pasar por el ojo de una aguja, sino que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y por tener tanto amor al dinero van a vivir llenos de males y no van a reconocer a Dios, y no van a poder heredar el reino de Dios, porque donde está su tesoro está su corazón. Y este varón decía que la Biblia hablaba claro y que hablaba de una aguja de coser y de meter un camello por ahí adentro.
Y dice mi suegro, ¿no?, que comenzaron a tocar este tema y dice que este pastor se enojó y se enfureció porque era lo que él decía, que un camello no puede pasar por la... Y entonces, me dice mi suegro, porque había, me parece, digo, sí, había una de las puertas de entrada de Jerusalén que le llamaban el ojo de la aguja. Estaba otra puerta que era la puerta del pescado. Cada una de las puertas de entrada, después de la principal, de las entradas a Jerusalén por las murallas, tenía un nombre diferente. Estaba la puerta del muladar, que era por donde se sacaba la basura. O sea, había bastante, en algún momento les vamos a dar una enseñanza también acerca de eso. Había cada puerta, y cada puerta tenía un nombre. Estaba la puerta del muladar, estaba la puerta del estanque, estaba la puerta del pescado y estaba el ojo de la aguja. El ojo de la aguja era una pequeña puerta diminuta, en donde el camello para entrar, ¿qué tenían que hacer? Lo tenían que arrodillar el camello, y apenita pues, en alto, y con la joroba no pasaba, entonces lo tenían que meter arrodillado, y costaba que el camello pase por ahí, pero pasaba. Pero era más difícil que un camello pasara por el ojo de la aguja que un rico entrar. Y este varón decía que no, que estaba hablando de una aguja. Y me contaba mi suegro y se reía y dice, pero es duro. Y yo me callé y dice, porque ya se enojó. Pero ¿por qué pasa eso a veces en el cristiano? Que dice, yo tengo esta postura y de ahí no se mueve. Y va a pelear a capa y espada, a muerte, y va a ser como los musulmanes. Se va a poner una bomba y va a estallar a todo, pero él tiene que ganar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué pasa eso? Porque ya el enemigo ha levantado, por la ignorancia de la palabra, el enemigo ha levantado fortalezas. Y esas fortalezas que están acá, hermanos, si no son derribadas por la palabra, no se van a derribar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero no todos pueden ocuparse del Espíritu. ¿Por qué? Lo estaba diciendo la palabra. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan nada más que en las cosas de la carne. No les interesa ni siquiera imaginarse cómo pueden ser las cosas del Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos se levantan pensando en que tienen que orar? Amén. ¿Cuántos cuando se levantan piensan en qué momento del día van a leer la palabra? Amén. ¿Cuántos ocupan una multimillonésima de segundo de su tiempo en el año en pensarse a lo mejor me animo a ayunar? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es un tema que estábamos tocando con mi suegro hoy, él se plantaba, ¿no? Me decía, porque el Señor, y con mi esposa también estaban ahí, era una confrontación, eran dos contra uno, pero ganó el Señor. ¿Para qué se gloria a Dios? Que cada uno tiene que ayunar y tiene que orar. Y que el que ora en lo secreto, Dios lo va a recompensar a su público, y orando en tu secreto. Y digo, sí, el pueblo puede orar en lo secreto y puede ayunar en lo secreto cuando quiera, y si no quiere, no quiere, el problema de él. Pero lo que pertenece al ministerio, si no se ocupan de las cosas del Espíritu, van a ir a juntar cartón. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Y mi suegro defendiendo la postura que a la iglesia uno no le podemos imponer ayunos, no le podemos imponer oraciones. Digo, pero si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si yo lo dejo que lo hagan, jamás lo van a hacer y no lo hacen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Empujándolos, van. Cuando lo dejan empujar, ponen la baliza. ¿Vio cuando en la autopista se queda un coche y le ponen las balizas? Bueno, acá hay baliza por todos lados. A ese ando así esquivando las balizas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Pero por qué pasa esto, hermano? Atento, porque esto... Los tengo a todos al frente y yo tiro. La mente carnal busca las cosas de la carne. Me voy a visitar a mi amigo, me voy a visitar a mi amiga, me voy al parque, me voy acá, me voy a chismosear, me voy acá, me voy allá, me voy al otro lado. Piensa en las cosas de la carne. Voy a salir, voy a comer, voy a pasear. Amén. Amén. El espiritual
piensa en las cosas del Espíritu. ¿Cuándo voy a orar? ¿Cuándo voy a ayunar? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Porque lo tengo que hacer para poder agradar a Dios. Amén, iglesia. ¿Va entendiendo que esto es una lucha continua entre la carne y el Espíritu? El carnal no piensa en las cosas del Espíritu, no le interesa. El espiritual sí. Amén. Pero dice que el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, hay personas, hermanos, que tienen la mente carnal y viven ocupándose de las cosas de la carne. Después te los encuentran por ahí, ayer Darío, ¿cómo está? Ore por mí, porque estoy de mal. No sé qué pasa, tengo problemas, tengo esto, tengo aquello. Carnal, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Pero usted dice carnaza y se enojan. Me dice, ¿cómo me va a decir eso usted? Porque la Biblia dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si no tiene paz, no tiene vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es un carnaza. Se está ocupando de las cosas de la carne. Te trae quebrantamiento, te trae perturbación, te trae delirios. ¿Amén? Amén. Ocuparse de las cosas del Espíritu trae paz y trae vida. El Zoe, la vida de Dios, una vida ilimitada, hermano. Qué tremendo, ¿no? Eso trae paz, eso pone paz en nuestro corazón. Ahora, acá dice 8.5, los que piensan en las cosas de la carne, esta palabra piensan es el término froneo en el griego. Esta palabra piensan es el froneo del griego y significa, gloria a Dios, ejercitar la mente con un grado de aprobación. O sea, ¿qué significa pensar según la Biblia, según este pasaje? Significa que pensar es ejercitar la mente, hermanos, con un grado de aprobación. Ahora, ¿cómo es eso con un grado de aprobación? Para que le quede más claro, ejercitar la mente en aquellas cosas que tienen un alto grado de aprobación moral delante de Dios. ¿Entendieron más o menos hasta ahí? Entonces, es ejercitar la mente con un sentimiento, ahí está, para que le quede más redondito, con un sentimiento de aprobación moral. Pero comparándolo con mi moralidad, no, con la moralidad de Dios. Por eso necesitamos, hermanos, tener la mente de Cristo. El que tiene una mente carnal no le importa, hermanos, en ningún momento agradar a Dios. Lo único que le importa es agradarse a sí mismo. Alimenta su carne, alimenta su ego, alimenta su orgullo, alimenta su soberbia, alimenta su vanidad. Pero en ningún momento, hermano, se preocupa, gloria a Dios, por alimentar el espíritu. ¿Va entendiendo? Esos son los pensamientos de la carne, hermano. El que piensa, gloria a Dios, conforme a la carne, segará, dice la palabra de Dios, corrupción. Ahora, los que son de la carne, viendo esto, piensan, porque estábamos hablando que es, gloria a Dios, ejercitar la mente, este froneo, significa ejercitar la mente con un sentimiento de aprobación moral. Ahora, ¿qué quiere decir? Que los que son de la carne piensan y aprueban ¿qué? Todo aquello que va totalmente en contra de la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios cuando habla, hermanos, de que los que piensan en las cosas de la carne, gloria a Dios, los que son de la carne piensan en la carne, más los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, gloria a Dios, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, o sea, los pensamientos de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden sujetarse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? No se sujetan, gloria a Dios, y tampoco pueden sujetarse. Hermanos, los que son de la carne maquinan y piensan en las cosas de la carne con un grado de aprobación elevado. No solamente que piensan, sino que practican y se deleitan
en las obras de la carne. Es más, terminan pensando tanto, hermanos, piensan tanto en las cosas de la carne, que ya con solo pensarlo se comienzan a deleitar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Solamente ya con pensarlo, ya se están deleitando, sin haber llegado a la práctica. Antes de haber ya ido al hecho consumado, ya están pensando, pero ya simplemente con pensarlo tantas veces, hermano, se comienzan a deleitar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para que usted pueda entender, el enfermo sexual, el depravado, está pensando, pero él está pensando, está mirando a una chica, una criatura, una nena, lo que sea, y está pensando y ya está. Sin haber llegado al acto, ya se está deleitando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí? ¿Pasa? ¿A los homosexuales le pasa eso? Yo cuando ando ahí por las 1000 viviendas, que ando los fines de semana y los días que ando con mi venta, hay un gordito de semana, ¿no? Y me mira, y ya a media cuadra lo veo. Y el otro día ya venía a media cuadra y me hacía... Yo paso por al lado, ni lo miro, él me saluda, yo ni lo miro, pero yo me di cuenta que el tipo me ve venir y o sea, ve un hombre y ya se empieza a deleitar, acá en su mente, se empieza a deleitar. ¿Vos conocés gente? ¿Vos debés conocer gente así, o no? Vos que andás en la facu, en la calle, en el taller, hay así, ¿no? Yo lo veo ahí, siempre le digo a mi esposa, en donde yo trabajo, los días fuimos con Darío, hay como 5 vainas, más o menos tendrán entre 18 y 20 y pico. Chicas jovencitas, lindas. Son las hijas de mi patrón, no me lo voy a decir, siempre están ahí vestidas mundanamente, ¿no? Todas. Hay un hombre, un viejito, unos 60 y pico de años, y hay una gordita de al lado que siempre está ahí, que nos ayuda, que está atendiendo, que nos da la mercadería. Y yo lo primero pensé que era en juego, como él hablaba y como que... Desde un día le dije a otro que estaba conmigo, este es un puerco. Este es un puerco. Y dice, el otro mi compañero lo mira riéndose, viejo caliento, le dice. Y el otro se enojó. Y yo lo miro, pero cuando mira a las hijas de nuestro patrón, es como que se saborea, como que ya está tocando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En los ojos se le ve. Los que son de la carne, hermanos, piensan y ya antes de tocar o antes de hacer, ya se están deleitando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No le pasó a usted que a veces pasa por ahí? Romy no come mucho. Romy es una señorita, tiene muy poco comer, pero a los que comen mucho, cuando pasan por ahí viene una parrilla, ¿no? O están en el colectivo, usted va en el colectivo y pasa por las parrillas y ve el asado ahí, ¿no? Y usted está en el colectivo y ya dice... me falta un poquito de sal, dice, pero está rico, se va haciendo la... Como la publicidad. ¿Nos pasa? Bueno, el carnal se deleita, no solamente piensa, sino que se deleita, gloria a Dios, en las cosas de la carne. Ahora, sienten esas cosas, se deleitan, las disfrutan, aunque todavía no las estén practicando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me parece que llegamos bien hasta el fondo con esto. No quería llegar hasta ahí, pero llegamos. Y si tocamos fondo, mejor así salimos más arriba después. Ahora, hermanos, aunque estas cosas estén en sus pensamientos, pero ya con esos pensamientos tan afirmados en esa dirección, con la óptica con su óptica puesta con tanta firmeza en esas cosas, llegan a deleitarse. Se terminan deleitando y todavía no han llegado a la práctica. Imagínense cuando lleguen a la práctica. ¿Cuántos dicen amén? Estas son las personas que ponen las cosas, que ponen la mira en las cosas terrenales. Estas son las personas, hermanos, que ponen a la carne como su objetivo. Las que ponen a la carne como su objetivo no pueden, gloria a Dios, pensar en otra cosa. Ahora, están solícitos, están ansiosos, están prestos, hermanos, a llegar a la práctica de lo carnal. Están dispuestos a hacer lo que sea, hermanos, para poder satisfacer los deseos de la carne. No le importa lo que tengan que hacer. Ahora, esto es lo que le pasa a aquellas personas, hermanos, que piensan continuamente en las cosas de la carne, o sea, los que tienen la mente carnal.
Pero los que tienen la mente de Cristo, los que tienen una mentalidad espiritual, hacen exactamente lo mismo. Piensan. Y de tanto pensar en las cosas espirituales, ¿qué hacen? Ya se deleitan y las disfrutan en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, ¿se da cuenta cuál es, se ríen, hermana? ¿Se da cuenta cuál es la diferencia de tener la mente carnal y la mente de Cristo? El que tiene la mente carnal se deleita en todo aquello que produce degradación. Pero el que tiene la mente de Cristo se deleita en todo aquello, hermano, que es espiritual. Se deleita en el ayuno, se deleita en la oración, se deleita en las vigilias. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Acá podemos ver la diferencia, hermano. Nosotros, para poder poner nuestra vista en las cosas espirituales, tenemos que tener la mente de Cristo. No podemos poner gloria a Dios, la mira en lo espiritual si no nos preocupamos por las cosas espirituales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Si no, yo no me preocupo, hermano, por las cosas espirituales, jamás voy a poder poner mi vista en las cosas de arriba. Si estoy continuamente, hermano, procurando y poniendo mi vista en lo terrenal, voy a ser un carnaza toda la vida. Amén. Amén. Tengo que preocuparme, tengo que ocuparme, hermanos, por las cosas espirituales. Que tiene la mente de Cristo, hermano, tiene que ocuparse de las cosas espirituales. Ahora, vimos dos grupos de personas, vamos a decir. ¿A cuál de estos dos grupos usted pertenece? ¿A los que tienen la mente carnal o a los que tienen la mente de Cristo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué preguntita, ¿no? Los que piensan en la carne anhelan y ponen todo su afecto en eso. Todo su afecto, sus pensamientos, sus esfuerzos, sus anhelos están ahí, en las cosas de la carne. Los espirituales en el polo opuesto, en todo lo que sea las cosas de Dios. Los incrédulos, hermanos, no pueden más que satisfacer los designios y los deseos de la carne. ¿Por qué? No pueden poner su mira ni tampoco pueden satisfacer sus deseos espirituales porque son incrédulos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso necesitamos, como dijo el Señor, ser creyente, le dijo a Tomás. Ahora, vamos ahí a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Ahora, pensar en las cosas malas es una característica, hermanos, de aquellas personas que todavía no han nacido de nuevo. Una persona en la cual todavía no se produjo el nuevo nacimiento, sus pensamientos son de continuo el mal. Acá dice Génesis 6:5 que los pensamientos, gloria a Dios, los designios, todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo el mal. Pensaban en lo terrenal. Estaban continuamente pensando entonces en qué? En lo malo. Pensar en lo malo, esta la podríamos llamar, hermanos, la raíz. Podríamos llamarlo la razón de fondo de todo pecado. Todo pecado nace ¿con qué? Con un pensamiento malo. Por eso, hermano, cuando tenemos la mente carnal, estamos pensando continuamente en hacer lo malo. No podemos nunca, un carnal jamás puede pensar, hermanos, el agradar a Dios. Amén. Ahora, el pecado comienza siempre, hermanos. El pecado y lo malo comienza siempre con un pensamiento. Y este pensamiento nace en lo profundo del corazón del hombre.
Acá dice la palabra de Dios que los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo el mal. Dice que el Señor miró esta situación, vio que esto no iba a cambiar y se arrepintió de haber creado al hombre. Ahora, todo lo malo, hermanos, comienza con un pensamiento nacido en lo profundo del corazón. Jesús habló de este tema ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 15. Jesús habló de este tema, Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Acá podemos ver, hermano, que los designios nacen en lo profundo del corazón del hombre, o sea, en sus pensamientos. Mateo 15, 19, dice la palabra de Dios: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre, pero estaba hablando justamente de esa situación que la que estaban acusando los discípulos, ¿no? Porque comían sin lavarse las manos, pero no, gloria a Dios, el lavar las manos no contamina al hombre. Ahora, esta es la condición caída del hombre. Todo lo malo, hermanos, nacen en los pensamientos. Por eso dice, hermano, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿De qué fortaleza? Las que se levantan en la mente. Todo lo malo nace de un pensamiento. Un día se levantó un hombre con un pensamiento malo en contra del pueblo de Dios. Este hombre llamado Amán el perverso, y fraguó un plan para raer de la faz de la tierra en aquel entonces disperso pueblo de Israel que estaba en la cautividad, estaban en Persia. Ahora, este Amán el perverso tramó una conspiración por odio a los judíos y por odio a Mordejai, Mardoqueo, el primo de la reina Esther. Y vemos, hermanos, que gracias a Dios, Dios estuvo poniendo su mano salvadora sobre su pueblo y dio libramiento de aquel exterminio. Pero esto nació ¿en dónde? En un pensamiento. Cuando yo les traje una vez, no me acuerdo si se los dije, cuando el Señor dio órdenes a Saúl de exterminar a los amalecitas y él perdonó la vida a Agag. Pero evidentemente perdonó la vida a alguien más. Aparentemente, según cuentan los escritos, historia, los anales de la historia, una de las concubinas de Agag escapó a aquella exterminación. Dice la palabra de Dios en el libro de Esther, hermanos, que este hombre llamado Amán el perverso era Amán el agageo. ¿Quién era este Amán el agageo? Era descendiente directo. ¿De quién? Del rey Agag. Aquel rey que no mató a Saúl, pero que después mató a Samuel, por orden de Dios. Pero evidentemente, hermanos, no solamente Agag, sino que quedó un sobreviviente de la casa de Agag. Y se siguió formando descendencia, y después de los años, esta persona que no murió siguió dando descendencia. Y a lo largo de la historia, pasando un tiempo, se levantó este Amán el perverso, un agageo. ¿Con qué? Con el mismo odio empedernido que tenían sus antepasados en contra del pueblo de Dios. Esto una vez se lo estaba por siempre, me parece que no se lo dije, quedó ahí. Amán el perverso era descendiente del rey Agag, aquel que no quiso matar a Saúl, sino que terminó matando a Samuel. Pero ¿qué pasa? Evidentemente, aparentemente, una de las concubinas pudo escapar con un descendiente de Agag y se fue dando la descendencia, ¿no? Hasta que llegó después este Amán el perverso. Pero esos pensamientos malos que tenían estos amalecitas en contra del pueblo de Israel, después, hermanos, se vieron manifestados en Amán el perverso. Y el pensamiento de Amán era, hermanos, eliminar al pueblo de Israel. Y casi lo logró. A lo largo de la historia siempre persiguieron a Israel y siempre quisieron raerlo de la faz de la tierra, y Dios nunca permitió.
Un día se levantó un tirano llamado Hitler, Adolf Hitler, y tramó en su corazón exterminar a los judíos. ¿Cómo comenzó toda esta maldad? ¿Dónde nació toda esta maldad que después puso por obra Hitler? En un pensamiento. Un pensamiento que nació de lo más profundo del corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando una mujer después de 3 meses de estar embarazada va y se hace un aborto y termina pecando en contra de Dios y termina quitando la vida a un ser inocente, porque a los 3 meses ya, en el momento de ser concebido, ya tiene vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya es un ser viviente. Sin embargo, ¿dónde nace esto? En un pensamiento nacido de lo profundo del corazón del hombre. Una mente carnal, hermanos, no puede pensar nada bueno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso, hermanos, dice que los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo el mal. Ahora, todas estas barbaridades siempre surgen, los adulterios, y todo, según dice Jesús, nacen en el corazón. Y contaminan al hombre, contaminan a la mujer, contaminan a toda la humanidad. Ahora, esto surge, todo lo malo siempre surge, hermanos, de la mente. Y todo lo bueno también, ¿dónde surge? Surge de los buenos pensamientos. Y todo lo malo surge de los malos pensamientos. Ahora, este es un dicho muy conocido, hermanos. Nosotros no podemos impedir que las aves vuelen, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted permite, hermanos, que la carroña, la pudredumbre y la hediondez hagan nido en su mente, es eso lo que en algún momento usted va a terminar manifestando, porque todo comienza con un pensamiento. El incrédulo, el carnal, los designios de los pensamientos de su corazón, ¿qué son? Son de continuo el mal. Piensan continuamente en hacer lo malo. Sin embargo, los que tienen la mente de Cristo están continuamente, hermanos, pensando en cómo van a hacer algo bueno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, tenemos que evitar, hermano, entonces que estos malos pensamientos aniden en nuestra cabeza. Ahora, la persona que tiene la mente de Cristo, una persona espiritual, cuando tiene que pasar o cuando tiene que atravesar el valle de las tentaciones, no lo hace, hermanos, con deleite, sino lo hace con tristeza. ¿Por qué? Porque sabe, hermanos, que tiene que enfrentar una situación a la cual le va a ser muy difícil resistir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando un verdadero cristiano, hermanos, cuando una persona que tiene la mente de Cristo atraviesa el valle de la tentación, el valle de la sombra y de la muerte, lo hace, gloria a Dios, con tristeza. Cuando la persona sale del valle de la tentación, sale con tristeza en su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, se arrepiente si ha cometido algo malo y trata de eliminar esos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Porque la lucha es en la mente. Ahora, hermanos, de lo que nosotros nos alimentemos, ese va a ser el reflejo de lo que nosotros vamos a hacer. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes comerían? ¿Cuántos tienen perro? La mayoría. Menos la hermana Alejandrina, pero la hermana Alejandrina tiene gato. ¿Ustedes comerían? ¿Se sentarían a la mesa a comer en el plato de su perro? ¿O en el plato de su bestia? Sea gato, canguro, cangrejo, lo que sea. ¿Usted se sentaría a comer en el plato de su perro? ¿Y por qué muchas veces se sientan a comer en la mesa del diablo? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que los perros quedarán afuera. Apocalipsis 22:15. Amén. Y los perros son los obreros fraudulentos, los cristianos perversos, los que no son de verdad. Que en lugar de alimentarse, hermano, con la palabra de Dios para tener buenos pensamientos, se terminan alimentando
de las cosas que alimentan y sacian a la carne. Ahora, muchas veces, hermanos, la gente se equivoca lo que está pasando en las iglesias hoy. La gente se está alimentando con un alimento, hermanos, que no es el verdadero. Un alimento que no es sano. Un alimento, hermanos, que no hace bien ni al espíritu ni al alma. Y cuando la persona se alimenta, hermano, con este tipo de alimento, sus pensamientos terminan atrofiándose. Por eso la iglesia está en las condiciones en las que se encuentra, en plena apostasía. ¿Pero por qué vino la apostasía? Porque comenzaron a alimentar su mente con algo que no es la palabra de Dios. Hoy hay muchas filosofías, ahí está el humanismo, la metafísica y cuantas otras cosas raras que han metido en las doctrinas de lo que se dice o ellos dicen ser la iglesia del Señor. Por eso atrofian sus pensamientos, atrofian su mente y ya no pueden caminar y no pueden pensar conforme a los pensamientos de Dios. No pueden llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque no tienen la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo nosotros no podemos alimentarnos con otra cosa que no sea la palabra de Dios. Ahora, todo ese alimento que ellos están recibiendo y con lo que se están alimentando los atrofia. ¿Por qué? Porque ese alimento se opone rotundamente a la palabra de Dios. No es la palabra, es una palabra, pero es adulterada. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver lo que dice Filipenses 4:8. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, cuáles son los deseos de las personas. Yo hablaba con una hermana el otro día y se cayó, ¿no? Una hermana que en la calle, una clienta mía, y ya por varias situaciones, entonces, no me acuerdo si fue el domingo, le dije. Lo que pasa es que yo siempre le enseño en mi pueblo y le digo que esto es claro. Cuando usted habla con alguien, déjelo, con alguno que dice ser cristiano, déjelo hablar primero 5 minutos. Y cuando usted después de hablar 5 minutos con él, que lo escuchó hablar, ahí se va a dar cuenta verdaderamente quién es. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta dónde están sus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Filipenses 4:8. Depende cuáles sean sus deseos. Cuando nosotros vemos cuáles son los deseos de la persona, ahí nos podemos dar cuenta, hermano, cuál es su naturaleza. Amén. ¿Cuál es la mentalidad que tienen? Filipenses 4:8. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, si nosotros, hermanos, si nosotros no descuidamos nuestros pensamientos, Dios nos satura de su poder. Si nosotros no descuidamos, hermanos, nuestros pensamientos, lo reitero, Dios nos va a llenar del poder del Espíritu Santo, nos va a rebosar, nos va a atiborrar, hermano, gloria a Dios, de su poder. Dios quiere saturar a su pueblo de poder. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero tenemos nosotros que tener la mente puesta en las cosas espirituales. Hermanos, nosotros tenemos que ser saturados de la palabra de Dios. Dijo el apóstol, que la palabra de Dios habite, more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios, hermanos, tiene que morar en abundancia. Y ya cuando pensamos no tienen que ser nuestros pensamientos, tienen que ser los pensamientos de ¿qué? Los pensamientos de Dios a través de su palabra. Porque los pensamientos propios, los pensamientos carnales, producen destrucción. La mente carnal genera pensamientos, hermanos, que son contrarios a la palabra de Dios y lo único que hacen es producir muerte, producen corrupción, producen destrucción. Ahora, vamos ahí a 1 Corintios capítulo 2. Cuando las personas confían, hermanos, en sus propios razonamientos que son carnales, yo te puedo asegurar que esos razonamientos van a traer
destrucción, van a traer muerte. Ahora, cuando los pensamientos, hermanos, son espirituales, estos pensamientos traen la vida de Dios a la persona. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Sí. Dice la palabra de Dios: ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Los carnales, hermanos, confían en sus propios razonamientos que son carnales. Pero los que son de Dios, gloria a Dios, son espirituales. Y sus pensamientos están, gloria a Dios, acordes con los pensamientos de ¿quién? Con los pensamientos de Cristo. Los pensamientos del hombre traen muerte, mas los pensamientos de Dios traen vida. Por eso, como dice aquí la palabra de Dios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos, gloria a Dios, los pensamientos de Dios a través de la palabra. Y eso nos guía, hermanos, ¿a qué? A que nosotros tengamos guía. Con la guía del Espíritu Santo, nosotros podemos conocer cuáles son los pensamientos de Dios. Y esos son los pensamientos que nosotros tenemos que tener. En todo momento los pensamientos de Cristo eran ¿cuáles? Hacer la voluntad de su Padre. El carnal no quiere hacer la voluntad de Dios. El carnal quiere hacer lo que a él le parece. Como a él le parece y cuando a él le parece. No se deja guiar por el Espíritu Santo. Por eso nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos que esforzarnos por tener la mente de Cristo. Una mente carnal es una mente que no aprovecha, no edifica. No podemos pensar, como decía Filipenses, que estábamos viendo hace un rato, Filipenses 4:8, nunca pensamos en lo bueno, nunca pensamos en nada que tenga buen nombre, sino siempre, cuando está la mente carnal, hermanos, en la persona, cuando la persona es un carnal, lo único que hace es pensar en lo malo. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, el carnal no piensa en estas cosas. El carnal solamente piensa en las cosas que alimentan la carne. En eso no hay nada bueno, no hay nada puro, no hay nada justo. No hay nada que sea digno de alabanza, no hay nada que sea de buen nombre. Todo eso produce muerte. Si nosotros, hermanos, nos dejamos guiar por Dios, por el Espíritu Santo, los pensamientos de Dios van a estar en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. El deleitarse es deleitarse en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso produce paz y vida. Nos ponemos de pie un segundito.